Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias a las personas que nos están acompañando en este webinar que hemos denominado Desafíos de Desarrollo Sostenible y la Gestión de Proyectos como Disciplina para la Transición y el Manejo del Cambio. Mi nombre es Lidia Colmenares y les estaré acompañando como moderadora de esta sesión. En esta oportunidad nos estarán acompañando 3 expertos sobre la materia, quienes nos estarán conversando sobre crisis climática, causas y consecuencias, principales desafíos del desarrollo sostenible y resultados generales, qué se está haciendo frente a estos retos y qué oportunidades hay en el mercado, así como la gestión de proyectos como disciplina ante estos retos. Antes de dar inicio, les voy a presentar a nuestro panel de panelistas. Nos acompaña Paula Molina. Paula es Country Manager de C20 Panamá. Paula es administradora ambiental egresada de la Universidad Francisco José de Caldas en Bogotá. Es consultora en el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en la naturaleza y es speaker en cambio climático bajo el programa internacional The Climate Reality Project de Al Gore. También nos estará acompañando como panelista Jonel Rodríguez. Jonel es socio director operativo de Uctoris, es ingeniero industrial egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá, tiene un máster en ingeniería gerencial en la Universidad de Louisville. Jonel es consultor de gestión de proyectos, análisis de procesos y continuidad de negocios. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Y el siguiente panelista es Alexi González. Alexi es socio director ejecutivo de Uctoris, es ingeniero en sistemas, consultor senior con más de 20 años de experiencia en gestión de sistemas y administración de proyectos en diferentes sectores, como lo es la banca, servicio tecnológico, sector industrial. Así que nuevamente bienvenidos y comenzamos nuestra conversaciones o nuestro webinar con Paula Molina. Adelante, Paula. Contarles la historia de esta imagen que ustedes están viendo acá. Fue tomada en el año de 1968 por el astronauta William Anders. Resulta que cuando él vio hacia afuera de su cápsula del Apolo 8, fue la primera persona en ver un amanecer lunar. Allí se ve nuestro planeta totalmente solo y frágil y constituye una imagen que representa la necesidad del cuidado de nuestro planeta. Si William Anders hubiese viajado hace 55 millones de años, muy seguramente hubiese encontrado un planeta selvático y cálido. O si hubiese viajado hace 700 millones de años, hubiese encontrado una gran bola de nieve cubierta por capas y capas de hielo. O si hubiese viajado hace 3.000 millones de años, muy seguramente hubiese encontrado un planeta inhabitable por la falta de oxígeno. Pues bien, hace 10.000 años ocurrió el último periodo de glaciación y a partir de allí entramos a un periodo geológico llamado el Holoceno, un periodo de estabilidad climática en donde se ha desarrollado toda la civilización humana, pero este proceso o esta etapa geológica está a punto de terminar y nosotros lo hemos ocasionado. Para entender el por qué lo estamos ocasionando, ustedes bien saben que nuestro planeta tiene una capa muy importante que se llama la atmósfera. Ella cumple una función súper importante que se llama el efecto invernadero. El efecto invernadero cumple la función de mantener la estabilidad climática del planeta, es decir, mantener la temperatura estable durante el día y la noche. ¿Cómo funciona? Vienen los rayos del sol, muchos de ellos son reflejados por la atmósfera y algunos rayos quedan atrapados por esta capa, que está compuesta de los llamados gases de efecto invernadero, en los que encontramos el CO2, el metano, el óxido nitroso y otros gases de efecto invernadero. Sin embargo, después de la revolución industrial, nosotros hemos generado una mayor cantidad de gases de efecto invernadero, haciendo que esta capa sea mucho más gruesa y por ende retenga una mayor cantidad de calor, haciendo que la temperatura general del planeta aumente.
Para que ustedes se lleven una idea, cada 24 horas nosotros estamos generando alrededor de 110 millones de toneladas de contaminación producida por el hombre a nuestra capa de la atmósfera como si fuera una alcantarilla abierta. Y es bien sabido que cerca del 80% de estas emisiones provienen de la quema de combustibles fósiles. Aquí tenemos una imagen de la NASA en donde nos muestra cómo la temperatura del planeta ha ido aumentando desde el año de 1980 al año 2016. Las partes que ustedes van a ver en roja, pues son aquellas que se han ido calentando con mayor frecuencia. ¿En dónde se generan estos gases de efecto invernadero? Pues bien, casi todas nuestras actividades la generan, desde la minería, las plantas de carbón, los procesos industriales, la agricultura industrial, el transporte terrestre, la fertilización, la quema de cultivos, la producción de petróleo. En general, todas nuestras actividades dejan una huella negativa en nuestro planeta. Y a raíz de esto, nosotros como humanidad tenemos una meta y en especial esta generación tiene una meta y es evitar que la temperatura del planeta aumente a 1.5 grados para el año 2030. Los científicos dicen que si superamos esta temperatura vamos a llegar al colapso sistémico. Y aquí quiero hacer claridad de que no se trata de salvar el planeta, porque como bien lo mencioné anteriormente, el planeta ha pasado por muchos sucesos naturales extremos y aún así la vida ha permanecido en el planeta. La pregunta es si nosotros como humanidad vamos a lograr sobrevivir a estos nuevos efectos climáticos. Se estima que para el año 2019 la temperatura ya aumentó en 1.1 grados respecto a las temperaturas registradas antes de la revolución industrial. Entonces, ¿qué consecuencias trae consigo el aumento de la temperatura? Pues bien, uno de los sistemas más afectados es el ciclo del agua. Pues resulta que el 90% del calor adicional que nosotros estamos generando va a parar a los océanos. Con una mayor temperatura hay una mayor evaporación del agua, pero asimismo un aire más cálido puede retener una mayor cantidad de agua. Hoy en día hay un 5% más de vapor de agua que hace 30 años. Y esas nubes que están allí pues tienen que volver a caer en forma de lluvia y es cuando suceden eventos como las bombas de agua que estamos viendo a continuación o lluvias extremas en puntos específicos que ocasionan catástrofes naturales como inundaciones, aludes de lodo y afectaciones sobre las principales ciudades y poblaciones. O casos como el huracán Lota, que pudimos vivirlo recientemente, una tormenta tropical que se transformó en huracán de categoría 5, en donde dejó alrededor de 200 fallecidos y miles de damnificados. Asimismo, esa mayor cantidad de agua que se evapora de los océanos, también se evapora una mayor cantidad de agua de la tierra, ocasionando sequías más largas y profundas. Esto es en Oaxaca, México, en donde el 2017 tuvo una de sus peores sequías en 50 años. O en Turquía, en donde este camino se derritió por las altas temperaturas. O por ejemplo, en Australia, donde se registró una temperatura récord de 47.3 grados, una temperatura la más alta en 80 años. Y asimismo, vemos que en la medida en la que aumenta la temperatura, las catástrofes ambientales en el mundo se hacen mucho más intensas y mucho más frecuentes, como temperaturas extremas, sequías, incendios, tormentas y demás. Casos atípicos como el que estamos viviendo en este momento en Texas, Estados Unidos, en donde se han registrado temperaturas de menos 20 grados centígrados, cuando usualmente la temperatura mínima es de 10 grados. Glaciar Uppsala en Argentina, 1928-2004, o casos que ya estamos viendo en la ciudad de Panamá, 2018. Aquí tenemos una plataforma que nos permite emular cómo sería el aumento del nivel del mar en la costa panameña.
¿sí? Esto es como está actualmente. Así sería como se vería Panamá si se aumentara la temperatura en 1.5 grados. Y así estaría a finales de siglo con un aumento de 4 grados. Pues es evidente que hay una gran afectación y muchos desplazados climáticos. Pero esto no es un tema que puede llegar a pasar, sino que ya está sucediendo. En las islas de San Blas, en las islas caribeñas, los habitantes indígenas Guna ya están amenazados por el nivel del mar y esta comunidad tuvo que ser evacuada al Istmo para poder sobrevivir. Asimismo, vemos el lago en California en el año 2011 y así está en el 2014. Vemos que no es únicamente un tema de escasez de agua, sino que también del agua depende la producción energética y por ende también una afectación económica. Este es el canal de Panamá, en donde el cambio climático realmente es el mayor reto que enfrenta el canal, ya que hay 2 años consecutivos en donde el canal ha sufrido por escasez de agua. O también vemos fenómenos como los incendios forestales, como en Washington o últimamente en Australia o Brasil, en donde se han reportado grandes quemas de bosques y en donde también tiene una incidencia en el cambio climático porque los árboles liberan todo el CO2 que habían capturado durante su vida. En Panamá, en el año 2019, se perdieron cerca de 75.000 hectáreas durante el verano del 2019. Adicional a ello, también se ha comprobado que cada grado de temperatura adicional se disminuye el rendimiento de los cultivos del maíz, el trigo, el arroz y la soya. Estos 4 cultivos comprenden 2/3 partes de la ingesta calórica de los seres humanos. Y pues como si fuera poco, también vemos un aumento considerable en las enfermedades tropicales, en zonas donde antes no llegaba. Todos estos fenómenos se traducen en costos. Y por esa razón, el cambio climático hoy en día es la principal amenaza de la economía global. Ahora bien, ¿cómo se relaciona el COVID-19 con la crisis ambiental? Pues bien, estamos en este momento en donde estamos tratando de luchar contra el COVID-19. Sin embargo, tenemos un oponente mucho más fuerte que es el cambio climático. Dentro de las similitudes encontramos que hay una relación directa con la naturaleza. El COVID-19, aunque no se ha esclarecido con exactitud su origen, sabemos que se debe principalmente a la afectación de la biodiversidad. Ambas son globales, sistémicas, potencian o detonan otros riesgos como en la salud, en la economía, el desempleo, la hambruna. Son realmente complejos, son inequitativos, potencialmente mortales, tienen un fuerte impacto en la economía y además se les da un manejo reactivo, precisamente por nuestra falta de planeación y preparación. Dentro de las diferencias encontramos que el COVID-19 se dio de una manera súbita, algo que no esperábamos, mientras que el cambio climático ha sido un proceso lento y progresivo, pero es crónico, realmente muy grave para la humanidad. El COVID-19 principalmente afecta al ser humano, mientras que el cambio climático afecta a todos los seres vivos del planeta. La solución inmediata del COVID-19 pues está clara, es una vacuna y unas medidas de seguridad, mientras que el cambio climático no tiene una vacuna, sino que implica neutralizar nuestras emisiones por medio de cambios en nuestros modos de producción y consumo. La pregunta es, ¿podemos cambiar? Yo creo que la respuesta es sí. La solución realmente está en nuestras manos. Uno de los hechos recientes más importantes en temas de cambio climático fue el Acuerdo de París, en donde más de 100 o 200 países del mundo se comprometieron a reducir sus emisiones y hacer unos compromisos. Cada 4 años los países tienen que actualizar esos compromisos y el objetivo es que cada vez sean mucho más rigurosos. Y adicional a ello, en Europa nació una gran alianza para defender una salida verde a la crisis económica ocasionada por el coronavirus,
por medio de inversiones masivas que contemplen principios ecológicos. ¿Qué está haciendo el mundo para combatir el cambio climático? Las soluciones realmente ya las tenemos. Se han hecho proyecciones de la implementación de la energía eólica. En el año 2000 se dijo que para el año 2010 la energía eólica mundial alcanzaría 30 gigavatios y en realidad esta meta ha sido superada 22 veces. Su capacidad de instalación ha ido aumentando y es importante tener en cuenta que el viento podría llegar a suministrar el consumo mundial de electricidad 40 veces del consumo actual. Y asimismo sucede con la energía solar. En el año 2002 se proyectó que para el año 2010 la energía solar crecería 1 gigavatio por año y en realidad esta cifra superó 17 veces, pero en la actualidad 21 veces. Y es así como de alguna manera podemos ver estos casos en donde zonas apartadas pueden acceder a energía limpia y accesible. Cada hora llega a la Tierra la energía suficiente para satisfacer todas las necesidades energéticas del mundo durante un año. Pero ahora bien, estas dos soluciones no son, digamos que, la solución ideal. Esto es parte de la solución. Y para ello tomamos como ejemplo las organizaciones, en donde siempre tiene que haber un equilibrio, no únicamente en las energías renovables, sino que hay un montón de alternativas que se deben hacer al mismo tiempo. Y esto es como emular a una organización, ¿sí? Necesitamos un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Entonces, para que una compañía sea sostenible, no necesariamente implica que tenga que dejar de gastar, porque aún así, aunque implemente energías renovables, ecoeficiencia y demás, siempre va a haber un gasto, ¿sí? Siempre va a haber un impacto. Entonces, para ello, nosotros tenemos que generarle unos ingresos al sistema y esos ingresos implican, de alguna manera, devolverle al sistema algo de lo que hemos tomado. Entonces, en este caso, lo que se propone es una siembra masiva de árboles. ¿Por qué? Porque los árboles son la máquina más eficiente en la captura del CO2. Estudios como en la Universidad de Suiza han sugerido que la siembra de cerca de 900 millones de hectáreas de árboles podrían derribar cerca de 200 gigatoneladas de CO2, equivalentes a reducir un 25% de CO2 en la atmósfera. Entonces, ya para terminar, pues mi recomendación es: todo lo que hagamos hoy o dejemos de hacer definirá tu futuro, el de tus hijos y el de tus nietos. ¿Qué posición quieren tomar ustedes frente a la crisis climática? Y cuando hablo de ustedes, hablo como organizaciones, empleados y como ciudadanos del mundo. ¿Vamos a tener una posición reactiva? ¿Vamos a esperar a que la tecnología y los gobiernos resuelvan el problema? ¿O vamos a ser proactivos y vamos a actuar ahora? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lidia y Paula. Quedó más que claro que si no cuidamos nuestro hábitat, el resto de las cosas no tienen sentido para la vida. De hecho, parece sentido común, pero a veces es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Y mientras estemos vivos y el planeta nos lo permita, pues estamos sometidos a otra serie de desafíos y amenazas en los ámbitos sociales y de gobernanza que es preciso que atendamos para lograr esa sostenibilidad anhelada. Y antes de adentrarnos a estos desafíos, vamos a hablar un poco de la evolución que ha tenido el concepto de desarrollo sostenible. Lo curioso del asunto es que por muchos años el progreso de una nación era medido hasta hace algunos años, posiblemente hasta hace 2 décadas, por el crecimiento económico. Su indicador de desempeño es el Producto Interno Bruto, es decir, el aumento en la producción de los bienes y servicios, sin considerar los medios e impactos para producirlos. Este concepto vino a ser reemplazado por una mayor conciencia hacia la eficiencia y en los posibles impactos en las futuras generaciones, lo que obviamente transformó el concepto a desarrollo, donde el progreso ya no se mide principalmente por su Producto Interno Bruto, sino por su desempeño social y ambiental, y es decir, lo que aporta o cómo una nación aporta en su producción sin sacrificar las capacidades futuras. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo hace de forma efectiva y eficiente o
o dicho de otro modo, de manera sostenible, lo que se convierte entonces en el concepto de desarrollo sostenible. Y cuando mencionamos aquí las capacidades, no nos referimos solamente a los recursos naturales, estamos hablando de todos aquellos insumos que son necesarios para permitir el progreso y el desarrollo de todos los que habitamos en el planeta, incluyendo en este sentido el poder gozar de los derechos que posee cada uno. El concepto de desarrollo sostenible fue prácticamente formalizado en el reporte de Brundtland en 1987 y se definió de la siguiente forma: es el desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. A partir de esa fecha, todas las convenciones, las cumbres que se realizaban por los países que son miembros de las Naciones Unidas, estamos hablando de cerca de 194 países, han estado enmarcados en establecer acuerdos y compromisos de cooperación en pro del desarrollo sostenible. Por mencionar algunos hitos, como vemos aquí en la imagen, luego de esa definición en 1987, tenemos para 1992, donde se establece la Convención Marco y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Cambio Climático. En 1995, cuando la cumbre estuvo enmarcada sobre el desarrollo social. Ya en el 2000 vemos lo que son la Declaración de los Objetivos del Milenio, y en 2015 ya se declaran o se formalizan como tal los Objetivos de Desarrollo Sostenible con una serie de metas e indicadores de desempeño por cubrir. Desde la Declaración de los Objetivos del Milenio del 2000 se establecieron una serie de metas que tenían una proyección hacia el 2015 para poder garantizar primeramente que todos estos países que eran miembros de las Naciones Unidas se comprometieran en lograr ese equilibrio entre los aspectos sociales, llámese salud, pobreza, educación, igualdad de género, el empleo digno, así como también los aspectos ambientales relacionados a los gases de efecto invernadero, el acceso y el saneamiento del agua y la disponibilidad de la biodiversidad. Y en tercer lugar, los aspectos económicos relacionados al progreso, la innovación y la tecnología. Llegado el 2015, que era cuando se esperaba pues cerrar muchas de estas brechas, aún se mantenían muchas de ellas abiertas para cada uno de esos 8 objetivos que se mencionan o se muestran aquí. Y se incluyen en estos nuevos objetivos los aspectos relacionados que impulsan como tal la paz, la justicia, la formación de instituciones sólidas, y se soporta sobre alianzas estratégicas y la cooperación internacional, siendo esto fuente o soporte principal que permita acelerar este progreso sobre los desafíos. Los ODS hacen un llamado a la acción entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, también llamado al tercer sector, con el fin de poner finalidad a la pobreza, crear una vida digna y asimismo crear oportunidades que sean equitativas para cada uno de nosotros dentro de los límites del planeta o respetando como tal el planeta. Estos ODS están soportados por los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, relacionados con los aspectos de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, en el caso del ODS 1, vemos aquí que este ODS está soportado por los principios relacionados a los derechos humanos y los principios relacionados a las normas laborales. Asimismo, por ejemplo, los ODS 12, 13, 14 y 15 están soportados por los principios relacionados a el medio ambiente, donde se describe o se busca mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente, fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental y favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. El aporte de
a los objetivos de desarrollo sostenible se incorporan en las instituciones, en las empresas, en las organizaciones a través de las estrategias de responsabilidad social. Para cada uno de los aspectos se ha creado una serie de convenios, de acuerdos, de marcos jurídicos que guían entonces a las naciones, tanto desde el sector público como privado, para lograr la consecución de estos objetivos. Por dar algunos ejemplos, en el aspecto ambiental, pues como les mencioné inicialmente, la Convención Marco sobre el Cambio Climático fue uno de los hitos principales que inició entonces el compromiso de las naciones para poder establecer una serie de iniciativas apuntando a poder reducir el impacto con respecto al ambiente desde los efectos como tal en el clima. Desde el ámbito social, por ejemplo, mencionamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y desde el aspecto de gobernanza, por ejemplo, tenemos el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Es importante resaltar aquí que, a pesar de que los objetivos de desarrollo sostenible no son jurídicamente obligatorios, se busca que cada una de las naciones incorpore dentro de sus marcos jurídicos una serie de acuerdos o de mecanismos que permitan lograr entonces el progreso y asimismo lograr ese equilibrio entre los tres ámbitos. El propósito del desarrollo sostenible como tal es entonces lograr ese equilibrio en el ecosistema para estos pilares que vemos a continuación, y ya lo hemos mencionado. Por ejemplo, para el caso del planeta, lo que se busca pues es poder proteger los recursos naturales y del planeta, logrando o asegurando la calidad, disponibilidad del aire, del agua, la tierra y por ende de los alimentos. En términos, por ejemplo, sociales, lo que buscamos en el pilar de las personas es poner fin a la pobreza y al hambre y poder desarrollar el potencial de las personas, poder garantizarle su dignidad, igualdad. En el ámbito, por ejemplo, de la prosperidad, lo que se espera es promover el acceso a la innovación, a la tecnología. Todo esto se busca lograr también a través de promocionar la paz, la transparencia, la justicia, el Estado de Derecho y la instauración como tal de instituciones sólidas. Y a partir del establecimiento también de las alianzas a nivel mundial, ¿no? Importante recalcar aquí que estos objetivos son impulsados tanto desde la perspectiva gubernamental como desde el sector privado por distintas organizaciones. Tenemos, por ejemplo, desde lo global hacia lo local. Tenemos, por ejemplo, para el caso de lo global, las Naciones Unidas. Para el sector privado, desde lo global, tenemos al World Business Council Sustainable Development. Para el caso de los organismos regionales, tenemos al CEPAL y tenemos a los programas de las Naciones Unidas de cada una de las regiones. Y desde la vista regional para el sector privado tenemos asociaciones como Integrarse, que es el dignatario o la red de pacto global a nivel de Centroamérica. Y en Panamá, por ejemplo, tenemos la Comisión Interinstitucional de la Sociedad Civil, donde el Ministerio de Desarrollo y el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo son parte. Y desde el sector privado, Sumarte es quien impulsa estas iniciativas, siendo Sumarte la red de pacto global en Panamá. Aquí ahorita queremos mostrarles los desafíos más importantes que están identificados, incluso incorporando la crisis sanitaria que se ha desatado con respecto al COVID, desde el corto plazo y hacia el largo plazo. Aquí vemos, por ejemplo, que en la mayoría de las regiones coinciden los estados en que la salud, los accesos a los servicios básicos, la solidaridad mundial,
y la economía inclusiva son los aspectos más importantes a atacar. Ya más a largo plazo, lo que es el cambio climático, la pobreza, la corrupción gubernamental y los temas relacionados a los conflictos y la violencia, ¿no? Esto lo vemos, si vemos cada uno de ellos está alineado o apunta a poder lograr alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. A continuación vamos a abordar algunos aspectos de los desafíos más significativos desde la perspectiva social y de gobernanza. No vamos a incluir como tal los análisis de riesgos o amenazas integrales que, por ejemplo, se muestran en los informes del Foro Económico Mundial, donde se identifican algunos riesgos relacionados a aspectos, por ejemplo, de tecnologías o de riesgos cibernéticos. Iniciamos con el aspecto relacionado a la salud. Sabemos que el COVID puso a prueba nuestros sistemas de salud a nivel mundial y los llevó en algunas situaciones a superar su capacidad instalada. Y a pesar de que a nivel mundial pues, se refleja una reducción, como vemos por ejemplo en la gráfica, a nivel de las tasas de mortalidad infantil y neonatal, todavía tenemos grandes desigualdades que están relacionadas principalmente con las dificultades de acceso geográfico o los costos indirectos para poder acceder a estos servicios. Vemos, por ejemplo, en el caso de Panamá, en las provincias y las comarcas indígenas, las condiciones socioeconómicas de la población son menos favorables y obviamente los servicios de salud son muy poco adecuados para poder garantizar la atención de salud de esa comunidad. El COVID impactó en cierto modo también este aspecto, puesto que interrumpió mucho de los servicios y en cierto modo redujo la tasa de inmunización infantil y pudo haber ocasionado algunas otras muertes por enfermedades transmisibles. Si nos vamos al aspecto del agua y saneamiento, como bien lo explicó Paula, el agua es uno de los recursos más importantes y sobre los que mayor desafío enfrentamos. Y a pesar de que se han visto progresos, todavía miles de millones de personas en el mundo siguen careciendo de estos servicios básicos. Como vemos aquí, el 40% de la población hoy en día sufre de escasez de agua. Parte de otros desafíos que están relacionados con el agua y el saneamiento son la contaminación, los ecosistemas degradados y la cooperación de las cuencas de las aguas transfronterizas, en la que están inmersos cerca de 153 países. Cuando vemos un poco el tema de la pobreza, y vemos entre los años 90 y 2000, se logró una importante reducción en las tasas de pobreza y pobreza extrema. Incluso desde el año 2000 vemos que la tasa promedio de la pobreza mundial se redujo desde un 25% a un 10% en el 2015. Esto representa cerca de 800 millones de personas a nivel mundial. Si nos vamos a las tasas por región, este es el caso, por ejemplo, de América Latina y el Caribe. A pesar de haberse logrado una reducción, se refleja una tendencia de muy poco progreso, manteniéndose, como ven el índice, entre el 30% en promedio para el caso de la pobreza y un 10% para la pobreza extrema. Si lo hubiéramos un poco más acotado, segmentado, incluso ya ven aquí, por ejemplo, por edad, los niños menores de 14 años son los más afectados. Y si lo acotamos a un tema de condiciones étnicas y racial, la población indígena, cerca del 51%, sufre de este flagelo. Tanto la corrupción como los peligros biológicos y los desastres naturales han impactado como tal también el poder reducir estas tasas. Cuando nos vamos al aspecto de alimentación o nutrición, cero hambre, es lamentable saber que en el mundo pues, hay suficiente alimento como para alimentar prácticamente a toda la población y que no hayamos podido erradicar este flagelo. Y sabemos que mientras pues, muchos países
tienen todavía personas muriendo de hambre. Tenemos otras naciones donde el alimento se desperdicia. Y vemos aquí la imagen, representa el color azul, por ejemplo, los países que han reducido como tal los niveles de hambre o de nutrición, y hacia el color rojo los países pues, que se ven más afectados por este flagelo. La UNICEF, por ejemplo, advierte que 1 de cada 5 niños, es decir, y niñas, es decir, cerca del 20%, niños menores de 5 años, no está creciendo bien por la malnutrición en América Latina. Entonces, si vemos, por ejemplo, la inseguridad alimentaria, la tenemos hoy en día en cerca de un 26% en promedio a nivel mundial, y si lo acotáramos a América Latina, ese porcentaje se incrementa hasta un 31%. En contraste, por ejemplo, que es otro de los indicadores de la malnutrición, están los niños menores de 5 años con sobrepeso, donde vemos áreas como, por ejemplo, África septentrional, Asia Occidental, Oceanía y Norteamérica, donde todavía no se ve un perfecto progreso en este término. Cuando nos vamos un poco al ámbito de la educación, se ha hecho evidente que cada vez más el sistema educativo está colapsado y obsoleto, principalmente en las regiones como la nuestra, ¿no? Como Latinoamérica. Aquí vemos, por ejemplo, en la gráfica, donde a pesar de que se ve una evolución desde el 2000 hacia el 2015, todavía el 46% de la población se ha visto afectada, y apenas el 46% pues logra una matriculación en educación superior. Este es un ejemplo, por ejemplo, para el caso de la prueba PISA, donde se mide los niveles de competencia de los estudiantes en matemática, lectura y ciencias. Aquí vemos cómo en América Latina, aquellos cerca del 63%, 62% de los estudiantes están por debajo de los niveles que se espera de competencia en matemáticas, y así lo vemos para el caso de ciencias en un 50% y para el caso de la lectura en un 45%. La pandemia como tal ha agudizado como tal también este flagelo, puesto que se ha visto afectado el cierre de las escuelas, y aquellas que han permitido el aprendizaje a distancia, pues lo han hecho, pero no cumplen como tal, o no permiten como tal una educación efectiva. Es necesario que las naciones pues, incrementen su porcentaje en su presupuesto de los sistemas educativos, y es mandatorio que se transforme y se fortalezca este sistema educativo, hacerlo más asequible a todos, y que esté orientado al desarrollo de nuevas habilidades, como por ejemplo habilidades blandas, que tengan un pensamiento holístico, que les permita ser creativos, innovadores, emprendedores, que aprendan a resolver problemas, a desafiar las limitaciones, a trabajar en equipo, que sea un sistema más respetuoso con el medio ambiente, y sobre todo que sea un sistema fundamentado en valores morales, como la integridad, la dignidad, la honestidad. En términos de la igualdad de género, en esta línea se han planteado dentro de la Agenda 2030, pues el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, la equidad de género busca poner fin a todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, las niñas, y los gobiernos de la región pues han ido, como vemos aquí, avanzando en la creación como tal de leyes integrales para prevenirlo. Sin embargo, todavía existen brechas como tal. Incluso con la pandemia se estima que el incremento de la violencia ante las mujeres y las niñas se incrementó un 30%. En cuanto al indicador de la participación de las mujeres, por lo menos en las organizaciones, en los parlamentos, en los gobiernos, los porcentajes apenas alcanzan el 25 y el 35%. Entonces, todavía en este ámbito tenemos brechas por cerrar, relacionadas con las mejores condiciones también de inserción laboral, y reducción de la brecha salarial,
erradicar los feminicidios y la violencia contra la mujer y robustecer los programas de salud sexual reproductiva, especialmente entre las niñas y las adolescentes. Cuando vemos un poco el ámbito económico y de empleo digno, pues vemos que el crecimiento económico estaba desacelerado incluso antes del COVID y se espera incluso después del COVID que lleguemos a una crisis económica similar a la de la Gran Depresión en 1930. Organizaciones relacionadas, por ejemplo, con la industria del turismo y la hospitalidad se vieron bastante afectadas con el COVID y esto prácticamente, para el caso de estas industrias, pues representa un porcentaje importante de la economía. En el caso de Panamá, por ejemplo, el desempleo aumentó del 7% a un 18% como efecto del cierre de los negocios. Y en el caso, por ejemplo, del empleo informal, se incrementó el empleo informal hasta un 52%. Okay. Cuando nos vamos ya abriendo el ámbito de gobernanza, se estima que cerca de 80 millones de personas huyeron en el 2019 de guerras, persecuciones y conflictos. Se ha hecho evidente que la base de toda paz es la justicia, y que la justicia consiste, por un lado, en respetar los derechos. Les decía que la base de la justicia, pues obviamente, el de la paz es la justicia, y que obviamente para que la justicia se dé, hay que respetar una serie de deberes y una serie de derechos. Y reconocer que la libertad de una persona llega hasta donde termina la otra. Cuando se cruzan esos límites es principalmente cuando se atenta contra la paz. Y para sustentar obviamente esos derechos se crean las leyes, pero la pregunta es, ¿de qué sirve que existan las leyes si los encargados de hacerlas cumplir pues no las cumplen? Y por el contrario, se politiza como tal la justicia, creando cada vez más leyes para posiblemente el beneficio propio o de muy pocos, o bien que carecen de algún sentido que permita resolver los problemas más desafiantes o más críticos, como por ejemplo los derechos a la accesibilidad a la educación o al empleo digno. Y por el contrario, lo enmarcan o lo ocultan como tal bajo el manto del famoso clientelismo, ¿no? Creando una sociedad más, digamos, mediocre, donde el voto prácticamente se vende por una bolsa de comida, o una sociedad prácticamente egoísta, solamente pues está orientada al pensar en qué hay para mí. Como dicen algunos expertos, obviamente esto es el resultado de un Estado de Derecho que ha sido fallido y de un sistema político que ha colapsado prácticamente en toda la cadena, donde vemos, por ejemplo, un poder económico que es corrupto, sea por las coimas o los sobornos que se ofrecen, o por un poder político que está ya corrupto, o por una sociedad que es complaciente, y por otro lado por un poder judicial que es ineficiente, inefectivo e ineficaz. Y muchos de los medios, incluso de comunicación, se vuelven en un papel, como le llamamos, taquillero, que va más allá de resaltar el mensaje hacia la solución, hurgan en el amarillismo y muchas veces hasta atentan contra la dignidad de personas que, sin darle posiblemente el beneficio de la duda o la presunción de inocencia, pues buscan más como les digo, la taquilla, como le decimos. Aquí si vemos un poco la gráfica que presentamos aquí, es el índice del Estado de Derecho de los diferentes países. Aunque me está fallando aquí un poquito el audio. El índice del Estado de Derecho de los países, donde prácticamente se mide una serie de factores, o se busca, en resumidas cuentas, buscar el equilibrio que existe con la relación entre el sistema político y la ciudadanía, en términos del cumplimiento con las leyes, la aplicación de la justicia, el respeto por los derechos y los mecanismos que permitan que las personas puedan resolver sus conflictos sin desproteger como tal su seguridad. Vemos, por ejemplo, en los
colores que ven más amarillos son aquellos países donde el índice de Estado de Derecho está en crítico. Y esto, bueno, por temas de tiempo vamos a terminar por aquí. Esto es prácticamente cuál es la respuesta o la expectativa que tienen hoy en día las personas con respecto a los temas de corrupción. Y vemos, por ejemplo, aquí en la línea amarilla que apenas el 18% tiene la expectativa de que esto mejore en los próximos 15 años, los próximos 25 años. Ya para ir terminando, a un tercio prácticamente del camino que tenemos para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030, la construcción y los establecimientos de estos mecanismos que permiten prácticamente medir el desempeño de estas metas aún se reflejan con ciertas brechas, ¿no? Principalmente en algunos objetivos. Por ejemplo, aquí vemos que menos de la mitad de los países para el objetivo 5 relacionado a la equidad de género han desarrollado métricas para poder establecer o medir ese progreso. Y prácticamente la pandemia pues ha impactado también en las oficinas que llevan esta estadística, de manera que por lo menos perdimos cerca de un año en poder, en algunos casos, poder construir las métricas o obtener los datos. A pesar de que aún existen brechas importantes, lo positivo es que frente a todos estos desafíos ha aumentado en forma general el nivel de conciencia en la importancia de trabajar bajo un esfuerzo mancomunado de contribución y de valor compartido entre todos los sectores, háblese gubernamental, sector privado, la sociedad civil y principalmente el sector privado, que poco a poco ha ido incorporando, principalmente en el caso de las empresas más grandes, los objetivos a sus estrategias corporativas, y se han desarrollado una serie de mecanismos, metodologías o guías y estándares que conducen hacia el progreso de estos objetivos. Para ello, entonces, voy a ceder la palabra a mi socio Alexis, donde va a explicarles un poco acerca de este tema. Hola, buenas noches. Bueno, tal como lo menciona Lionel, pues cada desafío trae consigo una gran oportunidad, ¿no? Y así lo están entendiendo los líderes empresariales a nivel mundial. En un estudio llevado adelante por Accenture, donde se le preguntó a los principales CEOs de las empresas más grandes del mundo qué tan importantes son los temas de sostenibilidad para el éxito de sus negocios, tanto los CEOs de empresas que superan el billón como los que estaban por debajo del billón concordaron de que es extremadamente importante el tema de la sostenibilidad. Ambos grupos estuvieron por arriba del 90%, y eso significa que poco a poco se va avanzando en hacer conciencia de que más que un tema de sostenibilidad también está asociado a un tema de continuidad. O sea, si seguimos en este ritmo, los negocios, las empresas están a futuro con una gran dificultad para poder continuar con sus operaciones. Y ese nivel de conciencia pues también llevó a Accenture a preguntarle a los CEOs que qué barreras le impidían a ellos como directores ejecutivos implementar un enfoque integrado y estratégico a nivel de toda su empresa. Y si vemos, preguntaban por dos elementos y ellos comentaban sobre dos elementos importantes. Primero, que no había un vínculo claro entre el tema de la sostenibilidad y el valor comercial que esto pudiera significar. Y lo otro, la falta de conocimiento sobre el tema de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. Como podemos ver aquí, pues ha ido avanzando del 2013 al 2019, pues cada vez se va evidenciando un mayor nivel de conciencia, y eso va permitiendo entonces que las empresas puedan ir incorporando dentro de sus estrategias elementos que vayan apuntando a la sostenibilidad. Pues a nivel global existe el entendimiento, por ejemplo, de que el crecimiento económico se debe desvincular
totalmente del uso excesivo de los recursos naturales. Si vemos la gráfica en América, en Asia, a nivel de los altos ejecutivos, existe el convencimiento de que si seguimos en este ritmo, finalmente lo que se compromete es la continuidad de las empresas y que de paso ese efecto, como ya lo estamos viendo en este caso con el COVID-19, traería consecuencias fatales para la economía, ¿no? Ahora, a pesar de esto, de este nivel de conciencia, pues aún persisten temas que impiden que la sostenibilidad realmente se permea a nivel de toda la organización y sobre todo está asociado con la ausencia de ese valor de mercado o de oportunidades de mercado que puedan haber asociadas a los temas de sostenibilidad. A pesar de que se ha hecho mucho, por ahora los temas de la sostenibilidad están asociados hacia la filantropía y el apoyo a necesidades puntuales, pero todavía se está lejos de poder incorporar la sostenibilidad como parte de la estrategia, entendiendo que hay grandes oportunidades de negocios en función del desarrollo que se haga con el tema de la sostenibilidad. Como vemos aquí en esta lámina, existen al menos 60 grandes áreas de oportunidad de mercado relacionados con los temas de sostenibilidad. Si vemos, por ejemplo, estos grandes clústeres que vemos aquí en alimentos y agricultura, ciudades, energía y materiales, salud y bienestar, pues se listan acá las oportunidades que podemos encontrar de generar nuevos negocios. Por ejemplo, en agricultura, en la reducción del desperdicio de alimentos en la cadena de valor, aumentando, por ejemplo, los ingresos al hacer más eficientes los procesos de producción y de conservación de los alimentos. Entonces, invirtiendo con tecnología que ayude a poder mejorar estos procesos, pues ahí existen grandes oportunidades de desarrollo y de negocios. Para tomar un ejemplo, por ejemplo, en el área de alimentos. En las ciudades, por ejemplo, y ya lo estamos viendo en Panamá, el surgimiento de los autos eléctricos, los autos híbridos. Hace un par de años atrás se veía como una opción muy lejana y hoy día realmente es una oportunidad de negocios, un nicho de crecimiento importante que estamos viendo. En la parte de energía y materiales, pues la eficiencia energética a nivel de las industrias en términos de poder desarrollar todas sus actividades sin el uso intensivo de la energía. Aquí este segmento va creciendo un montón y ya no lo vemos exclusivamente en el sector industrial. Cada vez más vemos la aparición de temas de, por ejemplo, paneles solares, edificios inteligentes, todo buscando el tema de la sostenibilidad y que finalmente pueda tener un impacto directo en los números de la organización. En cuanto a salud y bienestar, por ejemplo, ¿cuántas oportunidades existen con salud y bienestar? El ejemplo que tomamos acá, el registro médico electrónico, o sea, llevar un mejor control del estado de salud de los ciudadanos, teniendo una población más sana a través del seguimiento, tiene un impacto directo en menos consumo de recursos, menos gente enferma, menos gasto de insumos en hospitales y que ese dinero puede ser reutilizado en seguir perfeccionando o mejorando los servicios de salud. O sea, en términos generales, la sostenibilidad, a pesar del panorama que nos ha estado presentando, que nos presentaron Paula y Jonel, detrás de eso existen grandes oportunidades que poco a poco se van materializando y van abriendo esos nuevos nichos de oportunidad que las empresas ya están empezando a explotar. Como vemos acá, ahorita, ¿qué están haciendo las organizaciones? Pues como todo hay, y es lo más fácil de entender el tema de ambiental, que se lleva gran parte de los esfuerzos, lo sigue el tema del trabajo decente y el crecimiento económico, y finalmente el tema de la salud y bienestar. Se están llevando los mayores esfuerzos de las organizaciones y esto de alguna manera
va a seguir con los otros elementos, con los otros ODS, porque detrás de todo esto existen ahorros importantes, existen oportunidades de negocio que el que esté preparado y lo sepa aprovechar, pues va a tener una ventaja competitiva con relación a, a, a su, a, a su industria. Igualmente, por ejemplo, existen iniciativas ya a nivel independiente, donde se está haciendo un enfoque importante en el tema de la sostenibilidad. Y este tema va tomando mayor preponderancia a raíz de los temas del COVID-19, que nos ha hecho como que caer en cuenta de que esta realidad está más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿no? Viendo un tema asociado con la sostenibilidad y la continuidad, pues el COVID-19 ha puesto a prueba de manera forzada muchos de los temas que se pensaban que lo íbamos a estar enfrentando mucho más adelante. O sea que la realidad está más cerca, y mientras más rápido se aborden los temas de sostenibilidad y de continuidad, mayor va a ser la oportunidad que vamos a tener de salir adelante. Ahora, el tema de la sostenibilidad está amparado hoy día, o sea, por una serie de guías y mecanismos que permiten que le permiten a las organizaciones empezar a incorporar estos elementos dentro de las estrategias corporativas. Existe una variedad importante de información, de documentación que puede ayudar a las empresas a que puedan empezar a mapear dentro de sus estrategias elementos concretos asociados con la sostenibilidad. Está, por ejemplo, el Compass, que es una guía que proporciona las herramientas e información a las empresas para poder alinear sus estrategias con los ODS. Está el estándar P5, que ahorita un poquito más adelante lo vamos a ver, que está muy alineado con los temas de la gestión de proyectos. Igual tenemos iniciativas a nivel individual. El asunto es que ya se empieza a generar un caudal importante de información que ya no solamente se ve desde el elemento teórico, sino que ya se va aterrizando en elementos concretos que permitan a las empresas poder incorporar estos temas como parte integral de su estrategia de negocio. Y aunando esto, toda esta documentación, todas estas normas, todas estas metodologías, pues tienen un soporte importante, sobre todo, por ejemplo, en las normas ISO, que regulan y que promueven entonces la gestión de todos estos temas sostenibles. O sea que es un trabajo bien estructurado, bien estudiado, que poco a poco va creciendo, y en la medida que sigamos avanzando, pues vamos a contar con mayor caudal de información que nos ayude a poder incorporar estos elementos en la vida cotidiana de las organizaciones. Ahora, ¿por qué incorporar estos elementos dentro de la organización? Como vemos en la gráfica, por ejemplo, el contexto viable de los temas de la sostenibilidad. Aquí necesitamos entender la interconexión que existen entre los tres pilares que muy bien nos presentaron Paula y Jonel: el pilar social, el pilar económico y el pilar ambiental, ¿no? De esto va a depender la continuidad. Un desbalance en alguno de esos pilares va a tener efectos importantes en la economía, en la gestión de trabajo. Por ejemplo, la gestión de riesgos asociados a los temas de sostenibilidad, ¿no? Los riesgos estratégicos, los riesgos operacionales y los riesgos de entorno. Ahorita con el COVID-19 podemos hacerlo más tangible al preguntarnos cuántas organizaciones estaban realmente preparadas para enfrentar todos los riesgos asociados al coronavirus. En términos de nuevas oportunidades, pues hay que ir más allá de la filantropía, ¿no? Hay que buscar la manera de integrar estos elementos de la sostenibilidad a las estrategias de las organizaciones
a la cadena de valor para poder hacer la diferencia con relación a los competidores. Y el último punto es la contribución al desarrollo. Pues la sociedad está esperando más y va a estar esperando más, sobre todo a partir del COVID-19, ¿no? Y va a reconocer a las empresas que trabajan en pro del desarrollo sostenible, ¿no? Y también importante saber que esto no es un trabajo individual, sino que va a haber un nivel de colaboración y de asociación para poder salir adelante. Si no lo logramos integrar esfuerzos de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, pues cada vez va a ser más complicado salir adelante con todos estos temas de la sostenibilidad. Pero así como lo vemos como un desafío, pues también existen grandes oportunidades detrás de todo esto. Y así lo están entendiendo ya muchas organizaciones, ¿no? Ya existen muchas alianzas público-privadas que van trabajando poco a poco, se va avanzando en el nivel de conciencia, ya existen iniciativas concretas que están apoyando, pero el camino es largo y todavía hay grandes oportunidades de desarrollo. Ahora, con todos estos elementos, y nos interesa bastante poder enfocarlo desde la perspectiva de gestión de proyectos, la gestión de proyectos como disciplina se adapta de manera única y apropiada a la ejecución de las estrategias de la empresa. Porque finalmente todas las estrategias se materializan a través de la ejecución de proyectos. Y existe una oportunidad de desarrollo importante para los profesionales en la gestión de proyectos, porque ahora existe una nueva frontera donde se incorporan a las habilidades que ya tienen los administradores de proyectos todos estos elementos de sostenibilidad, porque va a ser importante gestionar los proyectos también de esta perspectiva. Ya se está empezando a generar una cantidad importante de recursos orientados a proyectos sostenibles. Hay temas asociados al crédito verde, que promueven créditos blandos a las organizaciones financieras para que a su vez puedan financiar proyectos orientados a la sostenibilidad, y estos proyectos pues van a requerir ser gestionados no solamente con las habilidades usuales de los administradores de proyectos, sino que ahora va a haber que incorporar estos elementos de la sostenibilidad para poder reportar, para poder registrar los avances. O sea que la profesión de administración de proyectos tiene un repunte asociado con los temas de la sostenibilidad. Y para esto ya contamos con información, contamos con documentación, contamos con metodologías que incorporan el tema de la sostenibilidad a los principios que ya conocemos, sobre todo los temas del PMI, PRINCE, y que se ensambla a estas metodologías y le da un valor agregado enorme. El Project Management, el GPM, la guía de referencia de GPM, pues establece todo un marco metodológico que provee un punto de partida para poder entender los principios de sostenibilidad y la gestión de proyectos. Todo esto de la mano de la metodología PRINCE, que en una lámina más adelante lo vamos a estar viendo, permite entonces a los administradores de proyectos poder tener más elementos. Y el estándar P5, pues, materializa particularmente los temas de impacto y de riesgos asociados con la sostenibilidad, basándose en las 5P que están asociados al producto, a los procesos de project management, a las personas, al planeta y a la prosperidad. La prosperidad en función de que ya no solamente es el tema de generar riqueza, sino que esa riqueza esté distribuida de manera equitativa, porque está claro que no es sostenible esquemas donde esa riqueza beneficia a un grupo y otra parte importante queda relegada de esta oportunidad.
Igualmente, la profesión de administración de proyectos ha ido evolucionando desde el concepto básico de la triple restricción de tiempo, costo y alcance, que era básicamente la preocupación inicial del administrador de proyectos. Ahora, en una segunda etapa, el administrador de proyectos ya, además de ser un coordinador de actividades asociadas a la ejecución de un proyecto, también se convierte en parte integral de la estrategia de negocios. Ya entonces una persona de negocios con formación de proyectos, donde se incluyen entonces temas de riesgo, el valor agregado y los beneficios que va a generar el proyecto, ¿no? Es una visión importante, un paso importante en la carrera. Y el nuevo paso es, además de estos elementos donde el project manager ahora es un componente importante en la estrategia de negocios, pues ahora se incorporan los temas de la sostenibilidad, sabiendo de que es importante que el proyecto se gestione dentro de los elementos de la sostenibilidad, y que el producto que genere el proyecto también a mediano o largo plazo pueda entrar dentro de estos parámetros de sostenibilidad. Porque podemos tener un proyecto exitoso como proyecto. ¿Por qué? Porque terminó a tiempo, dentro de los costos establecidos y dentro del alcance definido. Pero resulta que en 5 años se vino abajo el producto que se generó con este proyecto. Entonces las perspectivas de crecimiento asociadas a este proyecto pues no se cumplieron. Entonces el project manager tiene esta nueva visión que abordar con la sostenibilidad. Y la metodología PRINCE pues permite poder hacer la integración entre la metodología tradicional que conocemos de gestión de proyectos con los métodos de sostenibilidad, con el concepto de sostenibilidad, para poder hacer el ensamble y generar ese valor agregado que está esperando la organización. Y bueno, en términos generales, hay principios que rigen todos estos temas de la sostenibilidad. Sobre todo, por ejemplo, el tema basado en principios y valores, porque ahora ya no solamente basta con terminar y terminar bien, sino que eso que terminamos no atente con el ambiente, eso que terminamos como proyecto no genere pobreza, no genere grandes cantidades de despidos, por ejemplo, y si existe, pues que el proyecto también contemple la opción de poder, por ejemplo, reubicar estos recursos, y que genere prosperidad económica, no solamente para un pequeño grupo. Y finalmente el estándar P5, que es una herramienta poderosísima para poder mapear esas 5 P que estuvimos conversando, hablando un poco del impacto del producto, el valor útil del producto, el mantenimiento, cómo la elaboración de ese producto o la creación de ese producto a través de un proyecto, pues cómo se impactan los procesos de gestión de proyectos. Y estos dos elementos en conjunto, cómo impactan directamente a las personas, al planeta y a la prosperidad, revisando una serie de elementos y definiendo los riesgos asociados a cada uno de estos componentes, que a la postre van a garantizar que el proyecto, además de ser un éxito, va a tener esa sostenibilidad o esa continuidad en el tiempo, generando, por ejemplo, un análisis de impacto que va luego a generar el plan de sostenibilidad asociado al proyecto que se está ejecutando. Y estos elementos, pues, lo interesante de todo esto, que esto está completamente mapeado a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y un project manager que pueda gestionar todo esto va a poder hacer aportes importantes a su organización para poder reportar cómo los proyectos, cómo las iniciativas que se están ejecutando van apoyando
los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, y como habíamos conversado, la sociedad va a estar muy pendiente de esto y poder transmitir claramente esta información generada desde los proyectos, pues le va a dar una ventaja competitiva a las organizaciones. Y la persona que está detrás de todo esto, pues es el administrador de proyectos. Con esto terminamos un poco aquí nuestra explicación. Los dejo con Yonel, que le va a comentar unos detallitos adicionales. Gracias, Alexis. Y como tal, bueno, como lo mencionó Alexis, nosotros para poder lograr pues toda esta aplicación de la metodología desde el P5 al PRINCE, nosotros como partner acreditados de entrenamiento o de formación en Green Project Manager, pues ofrecemos el curso principalmente en los fundamentos y en la utilización y la aplicación como tal de la metodología y del estándar P5. En ese sentido, pues tenemos el próximo taller que estamos dictando, programado para el 7, 14 y 21 de abril. Y con la participación pues en este webinar, al inscribirse, tiene un 20% de descuento en el curso. Esta promoción la vamos a tener válida hasta el 31 de marzo. ¿Qué incluye el curso? Pues la guía de referencia, material como tal del curso y la simulación al examen para prepararnos para la certificación de Green Project Manager. Los fundamentos de Green Project Manager. La metodología la haríamos online y aplicaríamos algunas dinámicas interactivas con la aplicación Kahoot. Pueden inscribirse ya sea escribiéndonos a nuestro correo o bien al link que aparece aquí, que se lo vamos a colocar entonces en el chat de mensajes. No sé si tienen alguna pregunta. Lidia, ¿me ayudas con las preguntas? Le doy la palabra a Lidia para que nos apoye entonces con la... Sí, bueno, hasta ahora no tengo preguntas. No sé si quieren, pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta sobre las ponencias o sobre el curso. Igualmente, a través del correo también pueden comunicarse por si quieren tener más información sobre el curso de GPM. Daniel, hasta ahora no tenemos preguntas de la parte de los participantes. Perfecto, listo. Entonces aquí dejamos los contactos nuestros y pues les agradecemos a todos por su participación. Gracias a nuestra invitada especial también, Paula.